Vamos a continuar con la serie de ponencias. En esta oportunidad me toca a mí, ahora sí, a comentarles acerca de un tema que desde el día de ayer, en algunas preguntas de los asistentes, se discurría, ¿no? ¿Cómo está la situación de la salud mental en nosotros, ¿no? En el personal médico, en el personal de salud, sobre todo en los médicos de atención primaria, en los médicos en general, ¿no? Eh, este, Vamos a hacer un pequeño panorama mundial, ¿no? Y también cómo estamos en el intento de describir cómo está el estado de la salud mental de nosotros, ¿no? En el Perú. Un poco empezando con esta... Sí, esto? No, creo que no funciona. Eh, esta, este reporte en Lancet, ¿no? Como habla de que el burnout en médicos, una crisis global, describe la historia de un joven oftalmólogo chino que fallece por muerte súbita luego de estar trabajando por 6 días consecutivos, ¿no? Una consecuencia gravísima, trágica, de un problema que se denomina burnout, ¿no? O síndrome de desgaste profesional, que vamos a ir comentando de qué se trata. El burnout es uno de los problemas de salud mental que enfrenta los médicos, pero no es el único, ¿no? El burnout está muy relacionado, además, en conjunto o de manera independiente con la depresión, ¿no? La depresión que ya desde el día de ayer hemos estado conociendo, ¿no? La depresión en adultos, en niños, hoy en la mañana en personas mayores. Y no sé si recuerdan un poco la prevalencia, ¿no? La prevalencia ronda más o menos el 10% eh, en la población general, pero en médicos la depresión puede llegar a estos niveles, ¿no? Hasta 27 al 60%, ¿no? Es decir, tenemos 2 o 3 veces más probabilidad de tener un episodio depresivo que la población general, ¿no? Eh, Hay enfermedades médicas crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, que por tener enfermedad crónica tienen más riesgo de depresión, ¿no? Tienen igual más o menos un 30% de riesgo de depresión comparado al 10% de la población general. En médicos se equipara, ¿no? Y siempre esto repito frecuentemente, digo que ser médico es como tener una enfermedad crónica, ¿no? O sea, nuestro riesgo de padecer una depresión es bastante alta, ¿no? Vamos a mencionar algunas características de por qué sería esto, ¿no? La depresión, el burnout, más o menos el 50%. Vamos a profundizar un poco más en el tema del burnout. Eh, Todo esto puede llevar a consecuencias severas, ¿no? Acerca de la conducta suicida, que hoy por la tarde, justamente por el mes de prevención de eh, el mes de prevención de la conducta suicida, que se celebraba el 10 de septiembre, fue el día de la prevención de la conducta suicida. Por ese motivo, en la tarde vamos a reservar todas las ponencias a algo que es conducta suicida, ¿no? Eh, Acá solo mencionar el alto riesgo que tienen los médicos de tener comportamiento suicida, ¿no? Hay mucha literatura de eso, ahora lo vamos a mencionar un poco. Y también el tema de abuso de sustancias, ¿no? De 8 al 15%, cuando en la población general es más o menos el 5%, ¿no? Ayer también se comentó acerca del trastorno de uso de sustancias, ¿no? Los médicos tenemos más riesgo de desarrollar un tema de abuso de sustancias. O sea, en general, problemas de salud mental son bastante presentes en nosotros los médicos, ¿no? De ello, o sea, para agravar un poco el problema actual, solo el 15% reciben tratamiento, ¿no? Hay un 40% que rechaza recibir tratamiento, ¿no? Eso tenemos que ir explorando, ¿no? Aún se mantiene, ha habido bastantes mejoras, pero aún estamos bastante lejos respecto, por ejemplo, al estigma, ¿no? Al estigma de padecer un problema de salud mental, ¿no? Ayer también la doctora Tusset mencionaba que el problema de la depresión puede inhabilitar, pero no discapacita, ¿no? Puede disminuir tu desempeño, pero no te discapacita permanentemente, ¿no? Este, Hay miedos, hay mitos, ¿no? Respecto a enfrentar un problema de salud mental, a un malestar psicológico en nosotros los profesionales de la salud, y eso a veces evita que uno busque activamente tratamiento, ¿no? Y
bueno, la otra mitad desconoce presentarlo, ¿no? Justamente por estos temas. Hay falta a veces de psicoeducación o de entrenamiento, ¿no? Si uno, no sé, conoce muy bien cómo es la fisiopatología, la clínica, la diabetes, y cuando a ti te está pasando algo dices, oye, creo que debo tener diabetes, ¿no? Y uno puede hacerse su chequeo, ¿no? Con el tema de la salud mental, a veces es un campo todavía desconocido para muchos médicos. Ayer también los colegas mencionaban que el curso de psiquiatría lo llevamos muy poco, ¿no? Un mes, 2 meses, a veces relegamos esta actividad de evaluar, de conocer acerca de la salud mental a otros profesionales y no nos comprometemos como médicos, entendiendo ya ustedes la importancia que tiene. Entonces, esto agrava el tema. Tenemos bastante carga de problemas de salud mental en médicos y pocos reciben tratamiento, entonces hay bastante todavía por hacer, ¿no? Sensibilización sobre todo, ¿no? Un poco en cuanto a la conducta suicida en médicos, estos reportes son reportes cada 2 años que sacan en Medscape, o sea, es data de médicos americanos, llamémoslo así, ¿no? Aunque en sus últimas encuestas, que son bien elaboradas, han incluido también otro tipo de países, ¿no? Entonces ahorita lo voy a mostrar más adelante, pero ya se va viendo, ¿no? De que al menos 1 de 6 médicos han contemplado o han intentado suicidarse en el año previo, ¿no? Es bastante alto, ¿no? De 6, 1, ¿no? Las especialidades que más riesgo suicida tienen, está otorrino, estamos nosotros los psiquiatras, está medicina familiar, está anestesiología, ¿no? Pero en verdad tampoco no dista mucho de las otras, ¿no? Los motivos son varios, los posibles factores están muy emparentados a los mismos factores que generan burnout, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Acá hay unos datos, hay unos metaanálisis que han salido recientemente. Si bien hay todavía alta presencia de conducta suicida, el riesgo ha descendido desde 1980. Aparentemente, antes de 1980 era peor, o sea, había mucho más suicidios en médicos. Hay una diferencia marcada por género, ¿no? Usualmente el suicidio consumado es más frecuente en hombres, pero de manera, yo diría, bastante grave, en el mundo médico se equiparan, es decir, los suicidios es igual entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, no es que los médicos hombres se maten menos, sino como que se suicidan igual que o muy cerca a lo que pasa con la población general, pero esa diferencia que tenían con el suicidio en mujeres, en población general, se equipara en médicos, ¿no? Entonces hay una mayor vulnerabilidad en médicas, ¿no? En cuanto al riesgo suicida, eso es algo que es bastante alarmante, ¿no? Ahora, el problema también viene un poco de atrás, ¿no? O sea, ¿desde cuándo se deteriora la salud mental del médico, ¿no? O sea, ¿cuándo empezó, ¿no? Uno dice, no, cuando empecé a trabajar, cuando empezó en las cargas horarias grandes que tenemos, las exigencias, el entorno, ¿no? Pero no, aparentemente viene desde más atrás, ¿no? Viene incluso desde las escuelas médicas, ¿no? Entonces, como otra vez, ayer ya se ha hablado mucho de cómo empieza la depresión, que es un problema crónico, con factores de riesgo que se inician en la segunda década de la vida. Entonces, en médicos, aparentemente este problema arranca desde la universidad, ¿no? Este es un metaanálisis bastante grande que ha mostrado que alrededor de la tercera parte de estudiantes de medicina en el mundo cursan con síntomas depresivos, ¿no? Y el 11% con ideación suicida. O sea, es un problema que tenemos que, si queremos enfrentarlo, no solo tiene que ser desde el ámbito ya de los profesionales médicos, sino incluso debemos buscar aliados en las universidades y trabajar desde ese ámbito, ¿no? Para prevenir, ¿no? Para prevenir que esto se agrave. Estos datos de acá, y estos datos mundiales, digamos, un poco se parecen a la data que tenemos peruana, ¿no? Hay estudios bien diseñados, ¿no? En estos años, sobre todo el grupo de doctor Perales en la Universidad de San Marcos,
cada cierto tiempo desarrolla estudios epidemiológicos en estudiantes de medicina respecto a salud mental y ha encontrado pues, que la presencia de depresión es bastante alta, ¿no? Hasta 2 veces más que, digamos, que la población general. Entonces, ya viendo este panorama, vamos a conversar un poco más acerca del burnout, ¿no? O el síndrome de agotamiento profesional. Es un problema ocupacional, pues porque está muy ligado a la actividad laboral de la persona, ¿no? El CIE 11 ya lo reconoce, porque hasta el CIE 10 no se lo reconocía, con este código, ¿no? El QD85, o sea, ya podemos registrar este síndrome, ¿no? Es un término que fue acuñado en los 70s y se ha profundizado después con este investigador Masgash, que incluso ha desarrollado la famosa escala de Masgash, ¿no? Que muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Porque es una forma bastante recurrente de hacer tesis, ¿no? He escuchado mucho de, ¿no?, estrés laboral en alguna población, ¿no? Y utilizan esta escala que es bastante validada, ¿no? Aunque ahora hay versiones mucho más acortadas, como bien también ayer lo mencionó la doctora Gabado, ¿no? Mencionó otras escalas más breves que esta, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de burnout en general? La prevalencia global en el mundo es muy variable porque como aún recién no se ha consolidado claro los criterios, pero puede llegar incluso hasta el 67%, ¿no? Es decir, es un problema muy, muy frecuente, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, la presencia de burnout se intensificó, ¿no? Yo diría que todo profesional que ha estado en primera línea, sí o sí, ha terminado con síntomas de agotamiento profesional, ¿no? En el Perú, en estudiantes de medicina, bordea el 50%, o sea, es un problema de carga, ¿no? De desgaste. Me olvidaba cuáles eran un poco los síntomas. Se caracteriza pues por una suerte de agotamiento emocional, ¿no? Sensación de estar emocionalmente agotado y desbordado por el trabajo, ¿no? Es como empiezas a emocionalmente no sentirte a gusto, ¿no? De manera permanente en tu práctica laboral, ¿no? Empieza a haber conductas de despersonalización, que es como que actitudes negativas y deshumanizadoras hacia los colegas y hacia los pacientes, ¿no? Entonces, mucho del aparente maltrato que existen o las quejas que existen en muchos pacientes, ¿no? En nuestro sistema público, no dicen, no, ese personal me ha tratado mal, ¿no? En realidad podemos estar frente a un colega que está pasando por un síndrome de burnout que no está siendo identificado, ¿no? Y también hay una percepción de reducción de eficacia personal, ¿no? La persona puede sentir sentimientos de ineficacia y faltas de logros en el trabajo. Entonces volvemos un poco a la prevalencia. Como ven, bueno, este estudio bastante riguroso porque usó criterios mucho más acotados en profesionales de salud. Encontró que el 12% de los profesionales de salud tenían burnout. ¿Pero por qué bajo? Porque un poco de la crítica de este estudio peruano fue que incluyeron administrativos. O sea, personal de salud administrativo. Y aparentemente el personal de salud administrativo no tenía tantos problemas de agotamiento laboral como sí lo tienen el personal que atiende pacientes, ¿no? ¿Cómo va un poco en el mundo y en las especialidades? Como ven, más o menos el dato que hay que quedarse es que cerca de la mitad de médicos sí cursan con un burnout, ¿no? Y las especialidades que más frecuencia presentan este problema, todos tienen muy alto, como verán, no se separan mucho, pero los que hacen medicina de emergencias, ¿no? Los que trabajan en emergencia, claramente, ¿no? Por la situación de exigencia, los horarios, el estrés, los cambios de turno, ¿no? ¿no? Han visto que para preservar salud mental, todos los colegas anteriores dicen hay que dormir bien, ¿no? Que una persona que hace guardias, ¿no? Entonces el médico de emergencia es el que más problemas tiene, ¿no? También están los ginecólogos, oncólogos, pediatras, médicos de familia, ¿no? Como ven, tienen sus características que todos están en contacto íntimo con pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores para la presentación del burnout?
hay factores, definitivamente los más importantes son los factores laborales, ¿no? Cargas de trabajo excesivas, ¿no? Eh, em, el profesional médico muchas veces en muchos países, por ejemplo, se ha visto que el burnout, por ejemplo, en Francia es menor que en otros países porque los médicos trabajan solo un turno, ¿no? O sea, hacen un turno laboral y se dedican a otras actividades, ¿no? Comparan con otros países donde la carga laboral es doble. Posiblemente nosotros hacemos eso, ¿no? Trabajamos casi todos en 2 lugares, como mínimo, como mínimo, ¿no? Porque yo tengo colegas muy amigos míos que hasta en 4 o 5 lugares trabajan, ¿no? Se van de un lado a otro, no tienen turno acá, turno allá, ¿no? Esas cargas de trabajo excesivas, procesos ineficientes y burocráticos también. Por ejemplo, en Estados Unidos han estudiado mucho el uso de la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, desde la incorporación de la historia clínica electrónica ha habido un incremento de burnout, porque les exigen a los médicos allá llenar la historia clínica y es muy estresante, ¿no? Acá en Perú no hay data, no han levantado todavía información, pero ya entiendo que hay varias instituciones que están usando ya. Yo he tenido la oportunidad de usar y yo también me he estresado porque no es como escribir a mano, donde uno puede hacer un resumen. Tienes que llenar todos los espacios y a veces estás con el paciente frente y en vez de darle un espacio al paciente, ¿no? De buscar un acercamiento emocional, estar con el paciente, uno tiene que estar escribiendo, ¿no? Todo lo que está y tienes pocos minutos, ¿no? Mi especialidad a veces nos dan 30, 40 minutos, pero en otras, yo he escuchado instituciones que dan 12 minutos, ¿no? Y encima que tienes que sus laboratorios, ¿no? Tú mismo. Sí, entonces ya entenderán que los factores laborales están siendo pues caldo de cultivo de burnout en los médicos, ¿no? Conflictos trabajo-familia y factores de significado en el trabajo, ¿no? Son factores que podrían estar relacionados a la presencia de burnout, factores organizacionales como un clima laboral negativo, faltas de liderazgo, falta de colaboración interprofesional, ¿no? Por eso ahora se aboga mucho por un ambiente, una cultura organizacional dentro de las instituciones, ¿no? A eso se debería aspirar, ¿no? A una cultura organizacional sana, ¿no? Porque si hay fallas en esto, que las debe haber en muchos ámbitos, generan burnout. Y los factores individuales es mucho más vulnerable en el género femenino, más en jóvenes, ¿no? Se ha visto que el burnout, como han visto, empieza desde estudiantes de medicina y posiblemente el periodo donde más burnout hay son los primeros años de la práctica médica, ¿no? Entonces, por ejemplo, han hecho estudios en médicos residentes, o sea, los que hacen especialidad, y las tasas de burnout se disparan muy alto, ¿no? Pues, bueno, hay otros factores también como rasgos de personalidad que se van estudiando o situaciones fuera del contexto laboral. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el burnout, ¿no? O sea, sabemos que la mitad de nuestros médicos de nosotros, digamos, está con este problema. ¿Qué consecuencias puede traer, ¿no? Consecuencias en el mismo médico, problemas de salud mental, ¿no? Todo lo que hemos visto, ¿no? Ayer, ¿no? Puede haber abuso de sustancias, ¿no? En algunas especialidades este tema es muy serio, ¿no? Por ejemplo, en anestesiología, por algún motivo, posiblemente sea esto del burnout, como han visto en primer lugar, la presencia del consumo de sustancias relacionadas al uso de opioides en el Perú ya es yo diría hasta una epidemia, ¿no? El presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Anestesiología del Perú se presentó en el APP mostrando data muy grave, ¿no? De acuerdo a esta especialidad, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Depresión es un problema que puede dar en el médico, conducta suicida y esto también, problemas de salud físico, ¿no? El hecho de estar con sobrecarga laboral, con este sentimiento de desgaste, de despersonalización, se ha relacionado a problemas cardiovasculares, ¿no? Mortalidad o morbimortalidad más temprana en los médicos.
¿ok? Entonces, enfermedades crónicas no transmisibles también es una consecuencia de burnout. Ahora, ¿qué problemas hay qué consecuencias podría haber en los pacientes? Incremento de errores médicos, ¿no? O sea, una persona con carga laboral, con síndrome, puede estar más susceptible de tener errores médicos, empeora la calidad de atención, que es algo que a veces nos piden, ¿no? Y debería darse, ¿no? Los tiempos de recuperación de los pacientes son mucho más largos, ¿no? O sea, eso está hablando de la poca eficacia, ¿no? Del trabajo del sanitario y menor satisfacción del paciente, ¿no? Entonces son las consecuencias en el paciente, es un impacto directo hacia a las personas que tenemos que cuidar. Y en el sistema de salud hay reducción de la productividad, aumento de la rotación de personal, ¿no? Hay muchos cambios digamos, de trabajo, ¿no? Y aumento en general del costo, ¿no? En el sistema de salud, ¿no? Entonces, hay consecuencias. ¿Qué se puede hacer para esto? Entonces, ¿cómo se podría abordar este problema ya identificado, ¿no? De ya mucho tiempo atrás y en todo el mundo, ¿no? Entonces, se han dividido en dos grandes grupos, ¿no? Las intervenciones que están orientadas a la organización, es decir, cambiemos algo del contexto, ¿no? Para ver si eso mejora, o mejoramos el bienestar a través de intervenciones individuales o psicológicas. Es decir, damos herramientas al médico para que pueda responder adecuadamente a ese contexto, ¿no? Entonces hay dos tipos de intervenciones. O sea, ese tipo de intervenciones se han testeado, ¿no? Se han hecho ensayos clínicos, ¿no? En estos acápites, ¿no? Sobre liderazgo, modificación de la carga de trabajo, políticas de atención del personal, entrenamiento en trabajo en equipo, gestión de horas de trabajo, ¿no? O sea, modificaciones en las instituciones, ¿no? Políticas, en algunos países incluso hay políticas públicas para mejorar esto, ¿no? En todas las instituciones de salud. Y en cuanto al tema individual, hay estudios, ¿no? En personal sanitario, en médicos. Los que están un poquito más pintaditos son los que tienen más evidencia, ¿no? Por ejemplo, un programa de entrenamiento en mindfulness, ¿no? Es una práctica que protocolizada ha mostrado evidencia científica de reducción de estrés, ¿no? Entonces, un entrenamiento en mindfulness en médicos ha mostrado que toleran más la sobrecarga laboral o el entorno laboral. Terapia cognitiva conductual, que es una terapia muy clásica, ¿no? Pero sí tiene que ser llevado por personal entrenado, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Talleres de manejo del estrés, entrenamiento de habilidades de afrontamiento, programas de coaching. Entonces se han hecho varios intentos, ¿no? Lo que se ha encontrado un poco en estas intervenciones es que las intervenciones organizacionales son las más efectivas en la reducción del burnout, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que muestran que a los médicos les quitan horas, algunos días en particular, y su productividad mejora, ¿no? Es medio paradójico esto, pero eso ya lo he mostrado en otros ámbitos también, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que a sus trabajadores los hacen trabajar hasta jueves y la empresa mejora su productividad. Es como una consecuencia paradójica, ¿no? Parece que las personas van más motivadas cuando les dicen que van a quizás estar menos horas trabajando, ¿no? En otras les han quitado, por ejemplo, el tema de ya no llenes de historia clínica electrónica y los chequean después de 2 a 3 meses y se mejoran su estado de agotamiento, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? O también en otros han aumentado el tiempo de consulta, ¿no? Les daban 25 minutos por paciente y subieron a 35 y después los chequean de varias semanas y ven que el médico disminuye sus niveles de burnout, ¿no? Entonces, estas intervenciones se están probando, ¿no? Y las intervenciones individuales son menos efectivas, pero no dejan de ser beneficiosas. Entonces, acá hay una comparación, ¿no? En tamaño de efecto, digamos, ¿no? Hay un tamaño de efecto moderado o alto en intervenciones que van orientadas a la organización y un tamaño de efecto mediano o bajo mediano en intervenciones individuales, ¿no? Entonces, de hecho, es mucho más efectivo
este tipo de intervenciones, es decir, intervenciones del contexto, sobre las individuales. Lo que se recomienda, ya vamos a hablar, es un poco, por sentido común, es la incorporación de ambos, ¿no? Porque ambas intervenciones no se contradicen, ¿no? Se puede hacer intervenciones en la organización, pero también puedes entrenar al médico en manejo del estrés o en reducción del estrés, ¿no? Un poco de experiencias. Ahora, ¿qué hay un poco de experiencias locales, ¿no? Creo que de ayer el doctor Leonardo, ¿no?, presentó el tema de salud digital. Juntos con él desarrollamos un programa entendiendo toda esta problemática, ¿no?, en médicos que recién habían ingresado, que estaban en el SERUMS, ¿no? Lo hicimos en una universidad, en la universidad donde trabajamos, en San Marcos, ¿no?, en el año 2022 al 2023, y este programa consistía en identificar a los médicos de manera obviamente muy confidencial, ¿no?, a través de esas escalas validadas, esas mismas que vieron ayer con la doctora Gabado, que se usan mucho en atención primaria, que son extremadamente útiles, PHQ-9, GAT-7, Audit-C, ¿no? Entonces, eso en Burnout usamos el Mini-Z, ¿no?, que es una escala muy breve, es como que ha sido, digamos, se ha visto muy buena correlación con el MassGatch. El MassGatch tiene 22 ítems, que es un montón a veces para alguien llenarlo. Este Mini-Z tiene 10, ¿no? Entonces es como que más práctico, ¿no? Pero bueno, se hace una lista de escalas y luego se ve, ahorita voy a explicar, pero la primera basal, digamos, de los médicos es que se vio una presencia alta de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, e incluso había algunos profesionales que tenían conducta suicida, pensamiento suicida, y de verdad había un personal que ya había tenido un intento cercano, ¿no?, de suicidio. Y bueno, ese programa fue acogida acá por el Colegio Médico, ¿no?, y se ha diseñado a lo largo de este año, y se ha lanzado el programa Respira, ¿no?, basado un poco en la experiencia previa que ya tuvimos. El programa Respira, que tiene esta, digamos, frase, ¿no?, cuidamos de ti para que sigas cuidando de otros, ¿no? Ya tiene más sentido, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador?, decimos, ¿no? Entonces, hay organizaciones que tienen que involucrarse, en este caso el Colegio Médico, creo que es una de sus funciones, ¿no?, el buscar la forma de ayudar a los médicos y para que puedan seguir cuidando de otros, ¿no? Se ha desarrollado este programa para médicos serumistas porque, como han visto por la evidencia científica, es la población más vulnerable. Son médicos jóvenes que recién van a iniciar una práctica, y el SERUMS en particular, no hay evidencia de otros países, porque el SERUM en nuestro país es bastante particular, ¿no? Ya los colegas que han hecho podrán describirlo, ¿no? Te alejas del lugar donde vives, estás en una zona rural, a veces sin conectividad, a veces sin servicios básicos, ¿no? Hay una serie de desafíos que uno enfrenta muy tempranamente en su carrera, ¿no? Sobre ello también puede ser que ya vienes con niveles de estrés desde la escuela médica, entonces todo eso empeora. Este programa cuenta con estos componentes, como dije, el servicio de evaluación, que es hacer mirar un basal de cómo está el nivel digamos, del problema de salud o de la situación de la salud mental del profesional, y de acuerdo a los niveles de riesgo, ofertarle intervenciones basadas en evidencia científica, ¿no? Los que tienen niveles bajos se les brinda una plataforma. Respira tiene una plataforma en Moodle, así como los cursos que ustedes, como este curso que va a estar colgado en el Moodle, en el aula virtual. Hay en el aula virtual unos módulos para que ellos puedan, como tienen sintomatología leve, poder acceder y puedan ayudarse a, por ejemplo, regular situaciones de estrés. Hay todo un programa breve de mindfulness, ¿no?, que es guiado, ¿no?, semana a semana. Hay un programa de activación conductual que también les habló el doctor hoy en la mañana, y ayer también hablaron, ¿no?, de activación conductual para síntomas depresivos, ¿no? Hay psicoeducación y intervención breve para alcohol, ¿no? Entonces hay varios módulos
asincrónicos, porque el médico puede utilizarlo digamos, a demanda, ¿no? En el momento que pueda. Los médicos que ya tienen algún nivel moderado de problema, se le da un acompañamiento psicológico ya personalizado, ¿no? A través de la telemedicina o teleorientación, ¿no? Es decir, a distancia. Esto otra vez ayer el doctor Leonardo mencionó que antes no se podía hacer, ahora ya se puede, las normas se han adecuado a esta nueva normalidad y posiblemente el campo de la salud mental es el más beneficiado porque es una de las pocas, digamos, actividades que sí se pueden llevar de manera muy eficiente, de manera remota, ¿no? Y los médicos que sí presentaban alto riesgo son derivados oportunamente, acuérdense, ¿no? Había todos los colegas derivación oportuna, derivación oportuna. Acá derivamos oportunamente bueno, a un servicio ya especializado. En este caso se ha hecho un convenio con el Centro Nacional de Telemedicina de Salud, ¿no? Que también este año ha inaugurado su servicio de telemedicina. Es decir, no, o sea, su IPRES, perdón, su IPRES, o sea, se ha convertido, es como un hospital virtual, llamémoslo así. Entonces tiene competencias para tener sus propios pacientes, ¿no? Es todo un tema de complejidad de gestión que se ha tenido que desarrollar, ¿no? Para poder atender a los pacientes. Estos son algunos datos, este es un dato de ayer, miren, ya está arrojando información muy importante de la presencia de que los médicos están utilizando, este Power BI muestra que es necesario, ¿no? Nos muestra por regiones los problemas, ¿no? Hay más de 400 médicos que ya están en el programa, más de 200 con algún nivel de riesgo que están siendo asesorados, ¿no? Es un programa que está en curso, que va a durar todo este año y para también los servicios que van a empezar ahora el mes que viene. Bueno, esa es una, digamos, una estrategia que se está haciendo a nivel local y a nivel mundial, estas son las recomendaciones, ¿no? Para este gran problema de burnout en médicos, ¿no? En organizaciones, reducir la carga de trabajo de los médicos, apoyar el tratamiento de salud mental, promover la diversidad, equidad e inclusión, porque han visto que el tema de la inequidad de género todavía está presente, y apoyo al equilibrio entre la vida laboral. Y también recomiendan mayores investigaciones para poder desarrollar estrategias o intervenciones mucho más efectivas, ¿no? Eso sería todo que querías compartir.